Cuando decimos la esperanza final, nos referimos a la esperanza que está sobre todas las esperanzas. Quizás muchos de nosotros estamos llenos de esperanzas, ¿verdad? Y de todo tipo, de todo color, de varias formas. Cuando hablamos y decimos la esperanza final, nos referimos a la esperanza que está sobre todas las esperanzas, o la esperanza hacia la cual apuntan todas las demás. Hasta podemos decir que todas las esperanzas pequeñas y grandes que tenemos en la vida existen como reflejo de esta gran esperanza final. Esta esperanza final es el modelo de todas las demás esperanzas. ¿De qué se trata esta esperanza final? Ya vamos a verlo. Y vamos a hacernos 4 preguntas acerca de esto. Y vamos a ir a un pasaje en la Biblia. Aquellos que tienen sus Biblias pueden abrirla en Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Aquellos que no, por favor, pueden seguir la lectura ahí arriba. Y vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de esta gran esperanza final. Vamos a leer Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, al encargado de la boda. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. En este pasaje vamos a encontrar la respuesta a esa pregunta: ¿cuál es nuestra gran esperanza final? Y le dije que quiero hacer 4 preguntas con ustedes acerca de esta esperanza final. Y la primera es quizás la más obvia: ¿de qué se trata esta esperanza final? Muchos de ustedes quizás ya se habrán preguntado: ¿de qué se está hablando? ¿De qué se trata esta gran esperanza final? No es coincidencia que Jesús haya iniciado su ministerio de esta manera, en una fiesta de boda. Y fíjense que en la Biblia no se llama las bodas, sino las bodas, ¿verdad? Porque la costumbre en esa época, ya sea por el énfasis en la comunidad que tenían, como también por las distancias geográficas que existían, una boda normalmente, muchos comentaristas bíblicos dicen, duraba una semana. Entonces, la manera correcta de describirse a este evento eran las bodas, ¿verdad? Porque era un evento que no era quizás como hoy, a lo sumo nos extendemos toda la noche y termina con el desayuno, ¿verdad? No, una semana, para darle tiempo a aquellos que vivían más lejos de llegar, y seguía la algarabía y el gozo en la fiesta. De cierta manera, el ministerio de Jesús arranca y termina en una boda. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se habla de las bodas del Cordero. Es decir, el final de los tiempos se relaciona de alguna manera con el principio del ministerio de Jesús. Jesús inicia su ministerio haciendo un milagro en una boda, y la Biblia nos habla de que el ministerio final del Señor, o el final del ministerio del Señor, termina en una boda, con los suyos, celebrando y participando de esta boda. ¿Qué hay en una boda? Obviamente en una boda hay amor. En estos últimos tiempos me ha tocado acompañar a varios
novios que se dieron el sí, como se dice, y hay algunos en la lista todavía, ¿verdad? Y lo primero que uno nota es ese amor. Hoy en día muchos de los novios quizás dirán, bueno, hoy hay estrés también, ¿verdad? Porque hasta llegar a ese día y hasta ese momento es algo demasiado estresante. Pero después que pasa eso, finalmente la boda termina en una fiesta, ya sea pequeña, mediana, grande, pero toda boda termina en fiesta. Hay alegría, hay gozo, todo lo malo se olvida. Incluso hay lágrimas de alegría. Muchos ven la cara de los novios en ese día con cierta envidia y hasta nostalgia. Cuando hay una boda, uno ven a los novios y en esa cara que resplandece de felicidad dicen, ¿qué pasó con eso en mi vida, verdad? Y quizá en esas bodas uno recuerda atrás ese momento en que también estaban ahí enfrente con esa sonrisa en el rostro. Algunos lo ven con nostalgia, ¿verdad? Miran ahí y dicen, ¿qué pasó de toda esa felicidad de mi vida? ¿Cómo quisiera volver ahí a ese lugar? Y ahí es donde descubrimos cuál es nuestra gran esperanza final. ¿De qué se trata esta esperanza? Nuestra gran esperanza final de todo ser humano es vivir en un estado de perfecto gozo, alegría y felicidad. Esa es nuestra esperanza final. Que desaparezcan todos los quebrantos que tenemos en esta vida, todas las tristezas, todos los dolores. Y esta esperanza está impregnada en nuestros corazones. Es lo que nos mueve a buscar al menos algo de felicidad en todo lo que hacemos y vivimos. Es lo que hace que atesoremos en nuestras memorias aquellos momentos en donde fuimos felices. Y tenemos ese famoso dicho que dice, uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Atesoramos en nuestras memorias aquellos momentos, aquellas experiencias, aquellas vivencias. Y recordamos y decimos, qué feliz fue en ese momento. Qué felicidad experimenté aquel día. Es lo que hace, esta esperanza es lo que hace que busquemos incluso en cosas superficiales y hasta irracionales momentos que nos puedan dar felicidad. Y la mayoría de nosotros desarrollamos lo que se llaman pasatiempos o hobbies, le decimos. Acá alguno de nosotros tiene. Desde el que le gusta la tecnología hasta el que le gusta algún deporte. Todos apartamos cierto momento de nuestras vidas porque en ese momento en donde hacemos lo que algunos dicen lo que verdaderamente me gusta, ¿verdad? En ese hobby, en ese pasatiempo, ese es el momento en donde soy feliz. La pasión por el deporte, incluso la pasión por los partidos políticos, de alguna manera nos demuestra que hasta algo que, si nosotros pensamos bien, es irracional, es solamente pasional, lo buscamos, porque ahí encontramos esa felicidad, por lo menos por un momento, de una manera, de una forma. Incluso muchos tienen una lista de cosas para hacer antes de partir, antes de morir. No hace mucho salió una película en base a esto. 2 personas que tenían ya un diagnóstico terminal. Le dicen, bueno, ustedes tienen 6 meses. Y ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Y hicieron una lista de todas las cosas que querían hacer y comenzaron a intentar hacer esas cosas. Si hoy nosotros hiciéramos la lista que queremos hacer antes de partir, vamos a poner esas cosas que más nos dan felicidad, que más nos producen gozo. ¿Verdad que es así? Quizás no tenemos así escrita la lista, pero ahí está en nuestro corazón. Esto yo quiero hacer. Quiero volver a tal lugar. Quiero ir por lo menos una vez en mi vida a ese lugar. Quiero encontrarme una vez más con esa persona especial. Nuestra gran esperanza final es esa felicidad perfecta, gozo perfecto. Es eso lo que más anhela nuestro corazón. Ahora la pregunta siguiente es, ¿por qué tenemos esta esperanza? ¿Por qué? ¿Por qué es que incesantemente buscamos aquello
y aquellos lugares, aquellas personas, aquellos eventos, aquellas cosas que nos dan felicidad. ¿Por qué lo hacemos? Por mucho tiempo ya hoy, los científicos y filósofos han hablado de que el ser humano no es más que un animal que piensa, un animal que razona. Y se nos dice, y ya desde hace mucho tiempo, que somos producto de una evolución por selección natural y básicamente todo lo que hacemos es un mecanismo de supervivencia. Tal vez aquí los que tienen más años no leyeron mucho de esto, pero hoy en día todo el mundo lo sabe. Eso es lo que se enseña hasta en las escuelas. Somos producto de la evolución y la selección natural. En otras palabras, se nos dice, se enseña en la escuela, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esa es nuestra vida. Y no hay nada más triste que esta descripción, ¿verdad que es así? Quita todo propósito en la vida. Y para ser sinceros, cualquiera de nosotros podría decir, esto no es así. Hay muchísimo más que esto en la vida de un ser humano. No se trata simplemente de sobrevivir. Buscamos algo más. Buscamos esos lugares, esas personas, esas experiencias que den calor y color a nuestras vidas. Pero cuando vamos a la Biblia, sí encontramos una respuesta contundente. ¿Por qué tenemos esta esperanza? En la Biblia se nos dice que hemos sido creados a imagen de Dios y que los primeros seres humanos, Adán y Eva, vivían en un estado de plenitud en el jardín del Edén. Y únicamente por causa del pecado, Adán y Eva y todos nosotros en ellos perdimos aquel estado de plenitud. En otras palabras, la esperanza final es un anhelo profundo de volver a aquel estado primario. Es como que hay algo en nosotros que nos dice en algún momento fue así. Queremos volver a ese estado y perseguimos eso. Y esa es nuestra gran esperanza final. ¿Por qué existe esta esperanza final? Porque en nuestros corazones sabemos que hemos sido creados por Dios y que solo en su presencia podemos encontrar la plenitud de gozo. Solo en su presencia. Ahora vamos a ir a una tercera pregunta. ¿Qué impide que alcancemos esta esperanza? Y esto es más fácil de comprender de lo que parecería. ¿Qué impide que alcancemos esta gran esperanza que todos tenemos? La respuesta es que Dios maldijo a nuestro mundo. Así como suena, y suena duro y suena frío hasta quizás, pero esa es la realidad. Dios maldijo nuestro mundo de tal forma que en este mundo no vamos a poder alcanzar esa esperanza final. Y Dios estaba en su derecho de hacerlo. La realidad es que Él pudo eliminar el mundo directamente, pero quiso seguir con su propósito. La Biblia nos dice que Dios es santo y por este motivo juzgó y maldijo al pecado y el mundo en el cual ese pecado vive, nuestro mundo. Vivimos en un mundo maldito, vivimos en un mundo desechado por Dios por causa de nuestro pecado. Esa es la realidad. Porque Dios es santo, Él no se amolda a nosotros, entonces vivimos en este estado en donde no vamos a poder alcanzar la plenitud de gozo y felicidad, porque estamos en un mundo caído y maldito. La respuesta más directa a la pregunta, ¿por qué no podemos alcanzar la esperanza final? Es, no podemos alcanzar la esperanza final porque vivimos en un mundo maldito y caído que terminará. Es lo que la Biblia nos enseña, este mundo va a pasar, este mundo va a terminar. Cada día tenemos señales de que puede ser así. Y vemos que quizás hace unos años nomás nadie se imaginaba, pero después se inventó la bomba atómica y nosotros sabemos que estamos a presionar un botón de distancia que el mundo pueda destruirse. Se habla hoy de la catástrofe que puede ocurrir en cualquier momento de la naturaleza, las guerras que siempre surgen. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que todo esto es parte de lo que Dios ya dijo que ocurriría. Nos dirigimos hacia el final de este mundo, porque por el pecado el Señor maldijo este mundo y no vamos a poder alcanzar nuestra gran esperanza final en este mundo. Entonces, vamos a ir a nuestra última pregunta. ¿Cuál es la manera de lograr esta esperanza? Y hay una sola respuesta.
está en Dios y Él ha decidido crear algo nuevo cuando el mundo termine. La eternidad es la respuesta de Dios. ¿Cómo podemos alcanzar esta esperanza? La respuesta de la Biblia es: no en este mundo, solo en ese mundo nuevo que el Señor ha de crear, solo en la eternidad hemos de poder alcanzar y vivir este gozo pleno, alegría plena que todos nosotros anhelamos y buscamos. Ahora, para terminar esta parte, preguntémonos, quizá algunos de ustedes se están preguntando, ¿qué tiene todo esto que ver con el milagro en las bodas de Caná, en el pasaje que hemos leído? Y vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, el vino es símbolo de gozo. Que se acabara el vino, como lo hemos leído en la historia, era algo verdaderamente trágico, una vergüenza, pues las bodas tenían un fuerte componente social. Que terminara el vino prácticamente significaba terminaba la boda, todo el mundo se iba, no había más nada que hacer. El vino terminó, la fiesta se queda sin vino. Es un poderoso símbolo que nos explica a la humanidad sin Dios. Hay alegría, ¿verdad que sí? Hay gozo, hay destellos de felicidad, pero el vino se acaba, el vino se agota, el gozo parece decrecer y decrecer. Juan describe este evento diciéndonos que el vino se había acabado, lo cual es un símbolo del mundo en el que vivimos. Hubo vino, hay alegría, hay destellos de felicidad, pero el vino se acaba. Una segunda cosa, Jesús pide llenar las tinajas para la purificación, que eran unas vasijas grandes que se utilizaban para llenarlas de agua, porque los judíos tenían la costumbre de todo un ritual de purificaciones para hacer todo, hasta desde comer hasta para ir al templo. Ellos tenían que lavarse el agua, las manos, la cabeza, tirarse agua en los pies, y eso era su costumbre. Esto también tiene un poderoso símbolo. Estas tinajas representaban la ley que Dios había dado a su pueblo para recordarle que eran pecadores y que por la misericordia de Dios ellos seguían. Dios dio a su pueblo una ley por medio de la cual ellos podían relacionarse con Él. Un pueblo pecador relacionándose con un Dios santo. ¿De qué manera? Solamente con los medios que Él proveía. Y Él dio a su pueblo Israel esta ley de tal forma en que ellos tenían toda una serie de rituales como para poder relacionarse con el Señor. Y estos ritos lo que les recordaba es que ellos estaban alejados del Señor y que solamente por su misericordia y su gracia ellos seguían siendo su pueblo. Pero estas vasijas solo podían contener agua, solo podían limpiar temporalmente. Todos los ritos tenían que renovarse cada tanto, algunos cada año, algunos cada tantos meses. Pero no podían llenar de gozo verdadero. Esa era la circunstancia del pueblo de Dios. No tenían lo perfecto. De cierta forma, todas las religiones son intentos de corregir ese mal que nos caracteriza, nuestro pecado, del cual ya hemos estado escuchando hace rato. Jesús convierte el agua en vino. Esto es también un símbolo, una señal de lo que logra su ministerio. Él vino a restaurar aquello que habíamos perdido. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquellos que creen en Jesús, ya en este mundo, la Biblia dice, tenemos las arras, el adelanto, la garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo en nosotros produce ya ese gozo que un día va a ser pleno. Y ni siquiera el más obediente de los cristianos puede decir: yo tengo esa felicidad completa ya aquí, porque vivimos en un mundo caído. Más bien el cristiano espera que llegue aquel día en que su salvación va a ser completa, en que su redención va a ser perfeccionada. El día en que Cristo vuelva y se celebren las bodas del Cordero. Hoy tenemos gozo por lo que el Señor ha logrado en nuestras vidas. Pero también vivimos en este mundo caído, lleno de dolor, de tristeza. Y por eso anhelamos aquel día en que el Señor vuelva.
Por todo esto decimos que en Jesús está nuestra verdadera esperanza final. Solo Él puede darnos aquello que tanto anhelamos. En conclusión, quiero apuntar lo siguiente. La historia en Caná, en esta ciudad, en este pueblo, termina con una gran ironía, como hemos leído. ¿Qué pasó? Jesús convierte el agua en vino, el encargado se da cuenta que había vino del bueno hasta el final y se va y le dice al novio, al esposo, aquel que se había casado recién, le dice, qué espectacular esta fiesta, guardaste el mejor vino hasta el final, dice. Y hay una gran ironía ahí, no sé si podemos notar cuál es. No fue el esposo el que consiguió el vino, no fue él, fue Jesús. Y quien recibe la alabanza es ese novio terrenal, siendo que Jesús, a quien también se le describe como el novio, aquel que es eterno, Él era quien había hecho el milagro, pero ¿quién recibe la alabanza? Ese novio terrenal. Quizás ese novio, cuando le escuchó a su encargado decirle eso, ni entendía qué había pasado. No sabía. En esto también tenemos un símbolo. Jesús es el verdadero novio, el alma de la fiesta, la fuente de gozo. Pero muchos confían en un novio temporal, terrenal, pasajero. Muchos deciden poner su esperanza en lo penúltimo, no en lo último. Pero la Biblia aclara de que nada de estas esperanzas penúltimas sobrevivirá. Hoy muchos hablan y dicen lo siguiente: disfrutemos mientras podamos. No sabemos qué hay más allá de la muerte, así que lo único que tenemos es tratar de ser lo más felices que podamos aquí y ahora. Y obviamente, sin la esperanza de un Dios que ha pagado por nuestros pecados, sin la esperanza de un Señor como el nuestro, que venció a la muerte, es lo mejor que podemos apuntar. Es lo mejor que la humanidad, a lo que la humanidad puede llegar, decir, voy a tratar de ser lo más feliz que pueda aquí, si es que no cree en aquel que venció a la muerte y ha prometido volver, y ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Pero la Biblia nos llama a poner la mirada en lo eterno. Ahí está nuestra gran esperanza final, en la presencia de Dios, cuando Él restaure todas las cosas, cielos nuevos, tierra nueva, donde reina la justicia, dice la palabra. Y es ahora cuando debemos tomar esta decisión. Algunos pensarían, lo lógico es asegurar lo de ahora y dejar lo que no sabemos para después, ¿verdad? Lo lógico es esto es lo que tengo, aquí y ahora, me voy a enfocar en eso, en tratar de ser lo más feliz que pueda. ¿Cuántas veces escuché esto? Y siempre es algo penúltimo. Se persigue la felicidad, se logran ciertos destellos. Pero el mismo hecho de que se siga buscando constantemente esto nos da la pauta de que no es lo final, no es lo último. Nosotros debemos hacer lo contrario. El Señor Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás os será añadido. En otras palabras, enfóquense en lo eterno y no en lo pasajero. Enfóquense en lo celestial y no en lo terrenal. Para muchos, esto es una lógica muy difícil de digerir, porque dicen, esto es lo que tengo y a mí esto es lo que me preocupa ahora, esto es lo que yo quiero. Pero el Señor nos llama a enfocarnos en lo eterno. Y si seguimos esa lógica de enfocarnos solamente en lo de ahora, tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, no sabemos cuándo vamos a partir. Uno puede decir, yo tengo todavía mis buenos años por delante. Lo mejor lo tengo por delante. La verdad es que no lo sabemos. Nosotros podemos partir mañana, hoy mismo. No tenemos el control de eso. Podemos hacer grandes planes, una planificación estratégica de 5, 10, 20 años de nuestras vidas. Hoy está muy de moda eso, ¿verdad? Y pongámonos esas metas. Es cierto, es lindo, podemos hacerlo. La verdad es que no sabemos. Y una segunda cosa que tenemos que considerar es que si el Señor nos llamó a poner nuestra atención en lo eterno, quiere decir que esa es la manera correcta de vivir esta vida temporal que tenemos.
Que cuando hacemos eso, nuestra vida temporal ha de corregirse también. Y hemos de experimentar ese gozo en plenitud y en expectativa de algo aún mayor que hemos de recibir cuando nuestro Señor vuelva o Él nos llame a su presencia. ¿Cuál es nuestra gran esperanza final? Si no, vamos a ser sinceros, vamos a decir, realmente eso es lo que queremos. Tenemos tantos quebrantos, tantos dolores, tantas tristezas, hemos pasado tantas cosas, tenemos tanta incertidumbre. ¿Quién no quisiera, y si es sincero va a decir, yo quiero felicidad completa, gozo completo, alegría? Eso es lo que yo quiero. ¿Por qué queremos eso? Porque fuimos creados para Dios y hemos caído y vivimos en un mundo caído. Y queremos volver a eso que un día hemos tenido en la presencia del Señor. Y la gran noticia es que el Señor ha enviado a Jesús justamente para que podamos recobrar eso. Pero solamente Él es el camino. Y hoy es el día de tomar esa decisión. Para vivir, en primer lugar, asegurándonos la eternidad y dejar que eso moldee nuestras vidas aquí. En lugar de asegurarnos lo terrenal, que no es seguro, y encontrarnos un día delante del Señor, teniendo que rendirles cuentas y no habiendo obedecido a su palabra, a su llamado. Y hay una imagen muy triste en la Biblia. La Biblia es clara que aquel que no entrega su vida a Cristo le espera una eternidad sin Él. La Biblia nos describe de un lugar de terror, pero este lugar de terror es algo muy interesante. ¿Por qué es así? Una imagen que da la Biblia acerca de esa gran esperanza final es que justamente el Señor nos invita a las bodas. Y Él invita, pero llega un momento en que Él dice, no, ya enviamos la invitación, el que vino, empezamos la fiesta, y el que quiera entrar ahora ya no puede entrar. Y hay una imagen en la Biblia que se utiliza, es el crujir de dientes, y describe un poco aquel destino final de aquellos que no han depositado su esperanza en Cristo. Y el crujir de dientes es algo muy interesante. Es una imagen de rabia. Es una imagen de desesperación. Es una imagen de no estar en el lugar que uno quiere estar. Ese es el crujir de dientes. Esta es la imagen que la palabra da de la eternidad sin Dios, sin Cristo. Ver una fiesta a la cual fuimos invitados de todas formas, pero en nuestra negación de aceptar esa invitación quedamos afuera. Ya no hay forma de entrar. Que hoy sea el día en que puedas mirar primero lo eterno. Porque ahí está la gran esperanza final. Puedes apuntar a muchas cosas en esta vida. Y probablemente vas a tener grandes destellos de felicidad. Pero la gran esperanza final está en la eternidad. La gran esperanza final está en la presencia de Dios. Cuando Él renueve todas las cosas y este mundo pase. Esa es nuestra gran esperanza final. Y la gran noticia, que el Señor ha hecho un camino. El Señor ha hecho todo lo necesario, lo que nosotros no podíamos hacer, para que nosotros podamos una vez más disfrutar de su presencia en la eternidad. Te pregunto, ¿tenés asegurada esa eternidad? No hay nada que tú y yo podamos hacer para asegurar, más que obedecer lo que la palabra del Señor nos llama a hacer. Arrepentíos y convertíos, digamos hace rato la palabra, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Eso quiere decir, dejamos de vivir como si nosotros fuésemos nuestros propios dioses y nos entregamos completamente al Señor para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Te invito a que puedan inclinar la cabeza, cerrar los ojos y que puedas pensar un poco en todo esto que estuvimos hablando. De hecho, que la vida tiene grandes alegrías.
Pero yo sé que también, si sos sincero ahí donde estás, vas a afirmar lo que la Biblia nos dice. Hay una gran esperanza final. Y no vas a poder encontrarlo en este mundo, en esta vida pasajera. Porque la gran esperanza final está en la eternidad con Dios. Si nosotros obedecemos lo que el Señor nos dice, tenemos esa esperanza y un día va a ser real para nosotros. Pero si elegimos seguir al novio terrenal, como si fuera que no es Dios quien hace todas las cosas, entonces vamos a quedarnos con esto. Y va a llegar el momento en que tengamos que rendir cuentas. Y si no hemos obedecido a ese llamado del Señor, quedaremos fuera de esa fiesta. Que hoy sea el día en que puedas ponerte a cuentas con Dios. Esa es la misión que el Señor nos ha dejado a nosotros. Compartir estas buenas noticias de que a pesar de nuestro pecado, en Jesús hay salvación. Y hoy quiero invitarte a que puedas tomar una decisión. Como te estaba diciendo, no depende de nuestras fuerzas. Pero lo que podemos hacer nosotros es pedir y rogarle al Señor que Él venga a nuestras vidas y transforme nuestros corazones y que podamos vivir en obediencia. Y si estás escuchando hoy este llamado, yo te voy a invitar a que ahí donde estás puedas pedirle ayuda al Señor, pedirle perdón al Señor y decirle al Señor: te necesito, quiero que vengas a mi vida. Si estás escuchando este llamado, ora de esa manera, habla con Dios de esa manera. Y hoy toma la decisión de seguirle a Jesús, de enfocarte en aquello eterno, donde está la verdadera esperanza final. Haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, hoy entiendo que solo en ti hay esperanza. Hoy reconozco que toda mi esperanza lo deposito en esta tierra que pasa, que está maldita, que ha sido juzgada. Hoy he escuchado que soy pecador, que estoy alejado de ti. Pero también he escuchado que en Cristo Jesús puedo recibir perdón. Y eso quiero, Señor, que en Cristo Jesús puedo obtener esta esperanza segura. Y eso anhelo. Te pido que me ayudes, te necesito. Entrego mi vida hoy a ti, Señor. Por mucho tiempo he vivido alejado, entrego hoy mi vida. Quiero que seas, Señor, quien me guíe todos los días de mi vida hasta encontrarme contigo. Y oro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están? Que sigan, les pido por favor que sigan con la cabeza inclinada. Y quiero hacer una pregunta. Si hay alguien que hizo esta oración conmigo, quizás por la primera vez con sinceridad, yo quiero orar por tu vida. Y ahí donde estás, yo te voy a pedir que puedas ponerte en pie. Entonces yo voy a saber que hoy has orado esto al Señor. Y quiero orar por tu vida. Ahí donde estás, si hiciste esta oración de entrega por primera vez, estás pidiéndole al Señor su ayuda, te estás poniendo a cuenta con Él, ahí donde estás, ponete en pie. Yo quiero orar por vos, quiero orar por tu vida. Si has hoy tomado esta decisión de enfocarte en lo eterno, ponete en pie. Quiero orar por vos, queremos orar por vos. ¿Hay alguien que hizo en esta noche esta oración conmigo? Ponete en pie. Que Dios les bendiga. ¿Alguien más hizo esta oración de entrega? ¿Alguien más ha entregado su vida al Señor? Que Dios te bendiga. Voy a pedir a nuestros hermanos consejeros que puedan acercarse a estas personas mientras yo voy a orar por ellas. Y quizás después pueden seguir la conversación con estos hermanos. Sí, por favor, los hermanos pueden acercarse a él. Y vamos a orar. Que el Señor les bendiga. Nuestro buen Dios,
Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por tu misericordia y tu gracia nosotros podemos conocerte a ti. Gracias, Señor, porque tu palabra abre nuestros ojos para ver aquello que es real, Señor. Todos tenemos esperanza, pero la gran esperanza final está solamente en ti. Bendice a estas personas, Señor, que hoy te dicen, te necesito. Que puedas venir a su vida y transformarles, que ellos puedan conocerte más a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué decisión vas a tomar en esta noche? ¿Qué vas a hacer con esta verdad que la Biblia nos presenta? Cada uno de nosotros tenemos en nuestra mano ahora mismo la decisión. ¿Acepto este regalo de Dios o lo rechazo? Esa es la verdad que debemos vivir todos nosotros.